Vamos a ver los primeros tipos de referencias, que es la relativa, la absoluta y la mixta. Les voy a compartir pantalla y vamos a estar viendo aquí en mi pantalla de la tableta que el tipo 1 es las referencias relativas, que son estas de aquí. Entonces, son las referencias relativas. Las referencias relativas son las referencias predeterminadas por Excel. Nosotros tenemos, por ejemplo, si estamos posicionados en la celda A1, pues la referencia relativa como tal es A1. Puede ser el otro, por ejemplo, no sé, Z3 es otra referencia de tipo relativa. Entonces, como tal, así son las referencias relativas. Ahorita en el ejemplo vamos a ver un poco más de qué se trata cada una de ellas. Después vienen las referencias absolutas. Las referencias absolutas, que es el paso o las referencias número 2 de esta serie, son prácticamente para fijar alguna celda para el tipo de referencia. Entonces, las referencias absolutas son para fijar celdas, que independientemente si yo estoy calculando o haciendo uso de una celda desde A1, si me voy a Z3, que siga siendo referencia a la misma celda de manera fija. Entonces, para esto vamos a hacerlo de forma absoluta usando F4. Usamos F4 para calcular o para crear referencias absolutas. La referencia relativa, como lo vimos aquí en este caso, es A1, y la diferencia cuando nosotros a A1 le aplicamos F4, se nos convierte igual en A1, pero con estos signos de pesos, un signo antes de la A y un signo antes del 1, y con eso se convierte en una referencia absoluta. Después tenemos las referencias mixtas. Las referencias mixtas son para fijar, de igual manera vamos a fijar, pero solo la fila o solo la columna. Para eso vamos a continuar haciendo uso de F4, y con F4 vamos a estar switchando entre el fijar si fijar la fila o si fijar la columna. Entonces, por ejemplo, tenemos el A1 como tal, que es la referencia relativa. Tenemos después lo mismo A1, pero con el signo de pesos antes de la A y con el signo de pesos antes del 1. Esto quiere decir que es una referencia absoluta. Pero también tenemos las referencias mixtas, que aquí fijamos la A, pero el 1 no queda fijo, el 1 no lo tenemos fijo. Entonces aquí tenemos una referencia mixta con la columna fija. Después tenemos otra referencia en donde la A la tenemos así como tal, pero tenemos el signo de pesos antes del 1. Entonces, esta es otra referencia mixta, pero con la fila fija. Ahora vamos a verlo en el ejercicio, vamos a pasar a la pantalla y vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Así es que, como tal, quedamos que las referencias relativas son las que vienen predeterminadas por Excel. Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo, más bien tengo dos números, tengo una serie de números 1 y de números 2, entonces quiero calcular la suma. Por ejemplo, aquí le voy a poner igual a suma del A2, bueno, lo voy a hacer con el operador, voy a ponerle A2 más B2 y me dice que es un 23. Entonces, cuando autocompletamos toda esta serie, le doy, por ejemplo, autocompletar y hace las sumas de cada uno de los números que tengo aquí en la tabla. Por ejemplo, 23 más 6 es 29, 43 más 8 es 51. Entonces, como vimos, las referencias relativas son las predeterminadas por Excel, porque siempre lo hace de manera relativa. ¿Pero a qué se refiere relativo? Que es dependiendo de la posición en la que se encuentre o yo me encuentre calculando una función, una fórmula, cualquier operación, va a tomar los datos de acuerdo a la posición. Por ejemplo, aquí está sumando, si le doy doble clic, se marca en azulito A2 y en rojo B2. Está sumando lo que está bueno, lo vamos a hacer aquí a ver si se puede usar el lapicito.
No se puede. Entonces, está haciendo uso de lo que está 1, 2 antes y también de la que está 1 antes. Así es que está haciendo uso de este y de este. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo me desplazo 1, 2, 3, 4, 5? Por ejemplo, 5 hacia abajo. Entonces, me desplacé 5 hacia abajo. Aquí los números se ven un poco chuequitos, los voy a borrar. Entonces, me desplacé 5 números hacia abajo. ¿Qué pasa? Como quedamos, ¿no? Yo estoy haciendo uso de las celdas que están 2 a la izquierda y 1 a la izquierda. Así es que, si yo voy, por ejemplo, a calcular el 51, que es 43 más 8, y doy doble clic, me está calculando la celda que está 2 a la izquierda, en azulito, que es el A6, y 1 a la izquierda, B6. Entonces lo está haciendo de manera relativa, dependiendo a la posición en la que esté. Si vamos y calculamos el 37, o más bien ya se calculó, pero vamos a investigar de dónde viene el 27, el 37. Si doy doble clic, me selecciona A8 en azul y B8 en azul, que nuevamente es la celda que está 2 a la izquierda, más la celda que está 1 a la izquierda. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, copio esta fórmula y la pego aquí en G12? Me da un 0. ¿Por qué me da un 0? Si doy doble clic, está haciendo uso de referencias relativas. Quiere calcular la operación de la celda que está 2 veces a la izquierda más la que está 1 a la izquierda. Pero como estas celdas están vacías, entonces por eso me regresa un 0. Perfecto, así es que voy a copiarla aquí y la voy a pegar, por ejemplo, aquí, en esta E, en E2. Si le doy control V, me dice que es un 23, perfecto, pero ¿por qué un 23? Si doy doble clic, me dice que está calculando otra vez 2 celdas a la izquierda, que la celda que está 2 a la izquierda tiene un número 23 más D2, que no tiene nada, se considera como si fuera un 0. Entonces, si le doy Enter, está calculando C2 más D2, que al final de cuentas es un 23. Y bueno, entonces así son las referencias relativas. Dependiendo de donde yo esté y de donde yo esté haciendo la operación, va a hacer la operación con las celdas que están adyacentes, o 2 arriba o 2 abajo, etcétera. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí con calcular las sumas de los números 1, de los números 2 y la suma de las sumas. Vamos a ponerle igual y voy a ponerle suma, ahora sí, y voy a seleccionar todo el rango de los números 1. Excelente, entonces hago la suma, me dice que la suma es 316. Si doy doble clic, está haciendo uso de los números que están arriba de la celda en este caso A9. Perfecto. ¿Qué pasa si yo arrastro hacia acá? Me dice que es un 35 y un 351. ¿Por qué un 35? Voy a dar doble clic en el 35 y nuevamente me está calculando los datos de manera relativa, todos los números que están arriba de la celda B9 en este caso. Y también si doy clic aquí en C9, está haciendo lo mismo, entonces está calculándolo de manera relativa. Esta celda calcula los que están arriba, pero si yo copio y pego, por ejemplo, aquí, bueno, aquí me dice que es un 0. ¿Por qué? Si doy doble clic, quiere calcular los números que están arriba, el mismo rango de números o el mismo rango de celdas, y no encuentra nada, así es que me dice que es un 0. Pero ¿qué tal que yo la corto, por ejemplo, y la pego aquí? Ok, vamos a copiar esta, control C, y aquí control V. Me dice que es un 23. ¿Por qué? Doy doble clic y todavía entra en el rango de las celdas el 23, así es que la suma es el 23. Y bueno, con esto terminamos lo de las referencias relativas. Luego vamos a ir con las referencias absolutas, que a diferencia de las relativas, aquí independientemente de donde nosotros estemos, siempre va a ser referencia a la misma celda, independientemente si yo copio la fórmula que tengo aquí, acá o acá o acá. Vamos a ver, primero vamos a hacerlo de manera predeterminada con las referencias relativas. Me dice que tengo
un círculos y tengo un radio por cada círculo, así es que quiero sacar el área, por lo tanto el área es pi por radio al cuadrado. Necesito hacer uso de este número que está en F1 para todas, para el círculo 1, para el 2, para el 3, para el 4 y para el 5. Así es que voy a darle clic aquí y voy a ponerle igual a pi por lo que tenga el radio al cuadrado. Ahí está. Y me dice que es 706,86 el área de un radio que mide 15. De un círculo que tiene 15 como radio, perdón. Entonces, si yo hago lo mismo que hice anteriormente, me dice que es un 0. ¿Pero por qué es un 0? Aquí estoy haciendo uso de una referencia como tal relativa. Si doy doble clic, estoy haciendo referencia a la celda que está, primero es F1, 1, 2, 3 a la derecha y 1 arriba. Entonces, es 3 a la derecha y 1 arriba. Y después estoy haciendo uso de B2, que es 1 a la izquierda. Entonces, como estamos haciendo uso de referencias relativas, si yo doy clic aquí en el círculo número 5, está haciendo uso de las mismas referencias. 1, 2, 3 a la derecha y 1 arriba, pero aquí ya no hay nada. Así es que tiene que hacer referencia a esta celda que está en F1. Y bueno, está haciendo uso de referencias relativas correcto, que está marcando, está apuntando hacia la celda que está a la izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a editar la fórmula y como lo vimos anteriormente, vamos a apoyarnos de la tecla F4 o agregar signo de pesos en la en la F y en el 1. Yo me posiciono aquí en cualquier lado, nada más que esté posicionado sobre un elemento de F1 y le voy a dar F4. Le piqué F4 y automáticamente me agregó el signo de pesos antes de F y el signo de pesos antes de el 1. Si le doy Enter, voy a autocompletar otra vez la función y ahora sí ya me trae el área de cada círculo. ¿Por qué? Si yo me posiciono aquí y le doy doble clic, me sigue haciendo referencia de manera relativa a B6, que es el radio que está a la izquierda, pero ahora independientemente de si yo me moví o si yo me desplacé ciertas celdas a la derecha, a la izquierda, hacia abajo, hacia cualquier lado, sigue haciendo referencia a F1, que es una referencia relativa. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí un 10, y suponiendo que ese es mi radio, un 19, y copio esta fórmula, control C, control V, aquí me sigue haciendo el cálculo. Yo ya me moví hasta acá, hasta J10. Tengo un radio a la izquierda y el pi sigue estando en F1, entonces le doy doble clic y sigue haciendo uso de F1 de manera absoluta. Entonces, independientemente de cuántas celdas yo me desplace, de a dónde me desplace, siempre va a hacer referencia a la misma celda que tengo como referencia absoluta. Y listo, entonces con esto terminamos las referencias absolutas. Y por último, para este tema, el siguiente son las referencias de tipo mixtas, que realmente nada más, como lo vimos en el ejemplo, es fijar la columna o la celda, y eso lo vamos a hacer, aquí lo vamos a poner, por ejemplo, para fijar esto, yo le voy a poner aquí que B es igual a lo que tengo en A1, y si yo quiero fijar, voy a dar doble clic y con F4 hago referencia absoluta. Si le doy clic otra vez a F4, hago referencia relativa con la fila absoluta. Entonces no es referencia relativa, es referencia mixta fijando la fila. Si le doy nuevamente clic a F4, hace una referencia mixta nuevamente, pero ahora fijando la columna que en este caso es A. Así es que si yo copio la fórmula y me vengo hasta G, por ejemplo G1, me sigue dando el 10. ¿Por qué? Porque está haciendo uso a la referencia absoluta en la columna. Entonces no importa cuánto yo me desplace a la derecha o a la izquierda, siempre va a estar haciendo referencia a A1. Bueno, en este caso a A. Si yo, por ejemplo, copio aquí y la copio acá, me dice que es un 0 porque me desplacé 1. O bueno, me voy a desplazar un poco más. Me desplacé 1, 2, 3 a la derecha. Sigue haciendo referencia a la A, sigue haciendo referencia a la columna A, pero el 4
ya se fijó, o sea, la columna sí se desplazó. Me desplacé 1, 1, 2, 3 hacia abajo y entonces ya el 1 más 3 me da un 4. Así es que hice referencia absoluta en A, pero la fila sigue siendo relativa. Así es que la fila sí se desplazó independientemente de cuánto me moví hacia la derecha. La A la tenía fija, la fila no. Así es que con eso hacemos las referencias mixtas. Vamos a hacer un ejemplo para que quede un poco más claro la referencia con una tabla de multiplicar. Por ejemplo, yo tengo que aquí están, por ejemplo, del 1 al 10 y del 1 al 10 de manera horizontal y de manera vertical. Si yo hago la multiplicación, ok, se vino muy abajo, igual a 1 por 1, que en este caso es B3 por A4, me dice que es 1, perfecto, 1 por 1, 1. Si yo copio y arrastro hacia acá, me dice que es 2, parece que vamos bien. En teoría 1 por 1 es 2, pero ¿qué pasa si yo me desplazo otra vez hacia abajo? Ahora me dice que es 6, ya aquí no está tan bien la cosa, porque 1 por 3 o 3 por 1 no es 6, es 3. Vamos a ver qué está pasando. Aquí estoy haciendo uso de la celda B3 y de la celda A4, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo voy a ver qué celda se está haciendo uso? En este caso el número 2, y me dice que está haciendo uso de la celda en azul, que ya no es el número que está acá por default. Me dice que está haciendo uso de B4 y de este lado sí sigue haciendo la misma uso de la misma celda que está a la izquierda. Hasta aquí está bien. Entonces, de la celda que está en rojito está bien, pero de la celda en azul no está bien. Así es que tendríamos que fijar la fila. ¿Qué pasa ahora con el 6? Me dice que 1 por 3 es 6. ¿Por qué? Porque está haciendo uso de la celda que está arriba y de la celda que está a la izquierda. Pero ya la celda que está arriba me dice que es un 2. Entonces 3 por 2 sí es 6. Pero quiero que multiplique el 1 por el 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fijar la fila en este caso. Independientemente de lo que nosotros nos desplacemos hacia abajo o hacia arriba, queremos que siempre esté haciendo referencia a lo que está en esta fila. Ok, así es que vamos a fijar la fila. Para eso vamos a dar F4. Aquí está fijada absoluta la fila y la columna. Entonces, aquí está fija la fila. Perfecto. Y vamos a ver qué pasa ahora. Si copiamos hacia abajo, 2. Si copiamos más, 3. Excelente. Ya ahora sí nos da un 3. Vamos a ver por qué. Porque está haciendo uso de la fila siempre número 3. Así es que independientemente de cuánto yo me desplace hacia abajo, siempre va a hacer referencia a la fila número 3. Ok, parece que hasta aquí está bien, entonces vamos a autocompletar todo. Perfecto, ya nos completó. Y 1 por 5, 5, 1 por 9, 9, 1 por 10, 10. Ahora vamos a hacerlo de manera horizontal. Ahora va a ser 2 por 1, luego 3 por 1 y luego 4 por 1. Y vamos a llenar la matriz, por ejemplo, multiplicando 8 por 4, y queremos que aquí, por ejemplo, nos traiga un 32, luego hasta acá en el 10 por 10 queremos que nos traiga un 100. Vamos a hacer lo mismo y ahora vamos a desplazar este hacia acá y me dice que es un 2. 2 por 1, 2, y después sería 3 por 1 y queremos que nos traiga un 3 aquí. Así es que vamos a copiarla hacia acá, pero me vuelve a pasar lo mismo, me dice que es un 6. Ok, vamos a ver por qué. Por ejemplo, aquí en el 2 me está diciendo que está haciendo uso de la fila o del número que está en C3. Perfecto, pero ahora ya me recorrió el B1 hacia la izquierda y está haciendo uso del 1. Y de la misma manera el 6 está haciendo uso del C4. O sea que mientras yo me estoy desplazando hacia la derecha, me va siguiendo también la celda que siempre estoy calculando, la de la derecha. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí? Lo que queremos es que independientemente de cuántas celdas yo me desplace a la derecha o a la izquierda, queremos que siempre esté fija la columna A, para que siempre esté haciendo referencia al número 1 en este caso. Ya fijamos la fila. Independientemente si nosotros nos desplazamos en vertical, hacia abajo o hacia arriba, siempre va a estar haciendo referencia al número 3. Pero ahora, si nosotros nos desplazamos 1 o 2 o 3 o 4 hacia la derecha, queremos que siempre esté haciendo referencia a la fila, perdón, a la columna A. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, en el siguiente dato, en el A4 en este caso, queremos fijar la columna. ¿Cómo hacemos eso? Doy clic, ya fijé ahí
fila y columna, ahí está fija la fila y ahí está fija la columna. Entonces queremos que independientemente de cuánto nos desplacemos, siempre se mantenga fija, siempre se mantenga absoluta. Le doy Enter y ahora vamos a ver, copio hacia acá, 2, perfecto, copio hacia acá y me dice que es un 3, excelente. Entonces doy doble clic aquí y me dice que aunque yo me desplacé ya 2 hacia la derecha, como tengo fija la columna A, me sigue haciendo referencia al número que está en la columna A y de la misma manera en el 3, excelente. Entonces vamos a autocompletar toda la serie y ya parece que está bien. Entonces, perfecto. Ahora vamos a, por ejemplo, completar la del 6. Si doy completar y si vengo hacia acá, me dice que, por ejemplo, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24. Perfecto. ¿Por qué? Porque independientemente de las celdas que yo me esté desplazando hacia abajo, siempre está haciendo referencia al 3. En la G sí cambia, en la G siempre viene así, o en las columnas siempre está cambiando. Pero en el dato que yo estoy haciendo uso de la columna, del número que está en la columna, por el contrario también se mantiene fijo. Así es que yo me estoy desplazando hacia abajo y se está desplazando también la fila. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de una referencia mixta. Así es que con esto solucionamos lo de la tabla de multiplicar. Voy a seleccionar, por ejemplo, todo esto y voy a darle doble clic aquí para que me autocomplete. Bueno, no funciona así. Entonces arrastro y listo. Por ejemplo, 5 por 10, 50, 8 por 4, que era lo que habíamos dicho. 8 por 4, aquí está la intersección, me dice que es un 32. Entonces para esto nos sirve la referencia relativa, la referencia absoluta y la referencia mixta. En el siguiente video vamos a ver cómo hacer referencias a otras hojas y a otras hojas de otros libros.